El 25 de octubre de 1978, la policía llegó a una vivienda ubicada en el poblado de Rosemead, en Los Ángeles, California. La persona que los esperaba en la puerta del apartamento era una madre desesperada. Lo que había visto no tenía explicación alguna. Su propia hija, con la que había hablado tan solo un día atrás, yacía sobre la cama sin vida. Desde el primer minuto, la comunidad de Rosemead se vio conmocionada por el hallazgo, pero a pesar de los esfuerzos, la familia de la víctima tuvo que esperar más de 20 años para obtener respuestas. Después de que el caso pasara de mano en mano, en diferentes grupos de detectives, una nueva generación abrió un viejo archivo y encontró una pista que todos habían pasado por alto. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Tana Whalley nació el 19 de julio de 1958 en la ciudad de Los Ángeles, ubicada en California, Estados Unidos. Se crió junto a sus padres William Price y Ellen Whalley en el tranquilo pueblo de Rosemead, ubicado en el condado de Kern, de aquel mismo estado. A la llegada de Tana, le siguió la de 3 hermanos más, a quienes la joven desde un primer momento se encargó de cuidar y acompañar. Su padre trabajaba como gerente de pruebas en la base de la Fuerza Aérea local, mientras que la madre era empleada en el área administrativa de la preparatoria de Rosemead. Entre ambos sueldos podrían darles a sus 4 hijos todo lo que necesitaban, además de todo el cariño y atención posible. En este contexto, Tana creció para convertirse en una joven carismática y alegre. Durante su adolescencia, formó parte de la Asamblea Edwards, un capítulo de la Orden Internacional del Arco Iris para niñas, una organización juvenil masona. También formó parte del centro de estudiantes de su secundaria y en 1976 se graduó con honores de la preparatoria local. Al año siguiente, Tana sirvió como gran representante de Pensilvania a nivel estatal para la organización masónica de la que formaba parte. Gracias a sus excelentes calificaciones y a su belleza hegemónica, todos pensaban que a Tana le esperaba un futuro increíble. Cuando tenía tan solo 20 años, fue coronada como la ganadora del concurso de belleza Miss Rosemead de California. Pero no decidió seguir ninguna carrera relacionada al mundo de los flashes. Comenzó a trabajar como secretaria en la administración en la NASA y paralelamente asistía al Valley College, donde estudiaba la carrera de pedagogía. Luego de graduarse, planeaba enseñar a niños con capacidades diferentes, pero todos esos sueños le fueron arrebatados demasiado pronto. Corría octubre del año 1978 y Tana se había independizado. Alquiló un apartamento en el mismo pueblo donde había crecido, pero no pasaba tanto tiempo allí. Por un lado porque visitaba a su novio, Ricky Max Ross, de 18 años. Por el otro porque advirtió que en su vecindario había muchos hombres merodeando que no parecían tener buenas intenciones. A pesar de haberle expresado su incomodidad a su madre y amigas, Tana prefería no mudarse nuevamente. Sin embargo, organizó un sistema para mantenerse a salvo. Cada vez que visitaba a su novio tarde en la noche, él la acompañaba de vuelta hasta su hogar. Solo se marchaba luego de verla entrar por la puerta del apartamento y cerciorarse de que la joven estuviera a salvo. Todo marchaba relativamente bien, hasta el 25 de octubre de ese mismo año, cuando alrededor de las 9:30 de la mañana, la jefa de Tana, Patty Ebrol, llamó a Helen por teléfono. Le comunicó que la joven no se había presentado al trabajo aquel día, algo muy inusual en ella, que ni siquiera acostumbraba a llegar tarde. Helen intentó comunicarse con su hija por teléfono, sin éxito. Presintió que algo andaba mal y se dirigió directamente a su apartamento. Una vez allí, confirmó sus sospechas. La puerta de entrada estaba entreabierta y el marco había sido forzado. La mujer dudó en ingresar. Realmente no quería saber qué le estaba esperando dentro. Una vez que tomó valor, vio la sala de estar completamente boca abajo. Había ropa y diferentes objetos regados por el suelo. Estaba claro que había sucedido un altercado, probablemente violento. Helen gritó el nombre de su hija, pero no obtuvo respuesta.
Finalmente se dirigió hacia su habitación. Allí vio lo peor que una madre podía ver. El cuerpo de Tana colgaba sobre el borde de su cama. Estaba sin prendas de la cintura para abajo, y era evidente que había sido brutalmente golpeada. En su pie derecho aún llevaba un calcetín azul, mientras que el otro estaba descalzo. El calcetín faltante estaba enrollado alrededor del cuello de la joven. Helen llamó desesperadamente a la policía del condado de Kern, quienes se apersonaron en el lugar de los hechos. Al ver el hallazgo, los agentes determinaron que lo más probable era que Tana hubiese sido abusada y estrangulada con su propio calcetín. El cuerpo de la joven fue trasladado hacia el hospital forense para realizar los estudios correspondientes. La necropsia arrojó que Tana había fallecido entre las 10 y 11 de la noche del día anterior, mediante asfixia. Debido al estado en que se encontró el apartamento, todo parecía indicar que había sufrido un violento ataque y posteriormente había sido abusada. Esto pareció confirmarse cuando los especialistas hallaron ADN dentro del cuerpo de la joven. Sin embargo, también estaba la posibilidad de que este proviniera de una relación íntima consensuada, sin relación con el asesinato. Dentro de la vivienda, los agentes no encontraron ningún otro indicio de ADN que los pudiera llevar hacia un posible sospechoso. Eso le dio la pauta del tipo de criminal que buscaban, uno entrenado, que sabía que lo mejor era no dejar ningún tipo de perfil genético en el lugar de los hechos. Cazarlo sería por demás complicado. Lo primero que los detectives hicieron fue interrogar a los vecinos del apartamento de Tana. Algunos de ellos afirmaron que alrededor de las 10:30 de la noche del día anterior, habían escuchado gritos ahogados provenientes del piso donde vivía la joven, pero estos cesaron rápidamente, por lo que pensaron que el ruido tenía su origen en un simple susto. Jamás sospecharon que un peligroso asesino se encontraba merodeando por el edificio. Con respecto al lugar de los hechos, quedaba claro que el victimario llevaba días vigilando a Tana. Supo en qué momento ella se encontraba sola en su apartamento y entró por la fuerza. Como no faltaba ningún objeto de valor, resultaba evidente que el móvil era solo íntimo. A esto se sumaba el hecho de que el asesino llevaba encima un preservativo, probablemente porque ya había planeado cuándo atacar a su víctima. Por último, todo parecía indicar que si bien el abuso fue planeado, no ocurrió lo mismo con el asesinato. El calcetín que se utilizó para estrangular a Tana fue calificado como un arma de oportunidad. Lo más probable era que ella hubiera intentado defenderse, y viendo que la situación se volvía incontrolable, el victimario hubiera decidido quitarle la vida con el objeto que tenía a la mano. Los días pasaban, y el pequeño pueblo de Rosamond seguía conmocionado por el fallecimiento de la joven reina de belleza. Mientras tanto, la familia de la chica enterró su cuerpo en el Rose Hills Memorial Park, ubicado en Whittier, Los Ángeles. Durante las semanas posteriores al hallazgo, los Whalley no tuvieron noticias sobre un posible sospechoso. Creían que la investigación se había desviado y que los detectives del condado de Kern no estaban haciendo bien su trabajo, pero no era así. Realmente estaban sobrepasados. Viendo que el caso se complicaba, el FBI tuvo que intervenir con su recientemente inaugurado Departamento de Análisis de Comportamiento Criminal y creación de perfiles de criminales peligrosos. Los especialistas llegaron a la conclusión de que el asesino de Tara era un joven alto y con mucha fuerza, de entre 15 y 20 años. Probablemente tenía antecedentes violentos y llevaba a cabo tareas meticulosas en su trabajo. También contaban con un gran índice de inteligencia, pero estaba frustrado por constantes rechazos amorosos e íntimos. No era el primer ataque, pero quizás sí su primer asesinato. El primer hombre en ser interrogado fue Ricky, quien relató que la noche del crimen había estado en su apartamento con Tana jugando juegos y viendo la televisión. Alrededor de las 10 de la noche, acompañó a su novia a su departamento. Diferentes testigos corroboraron haber visto a Ricky despidiéndose de Tana en el hall del edificio. Con una coartada firme, Ricky quedó descartado automáticamente de la lista de sospechosos. Antes de marcharse, el joven les comentó a los oficiales una información clave. En las semanas previas al asesinato, Tana había expresado su preocupación por algunos hombres que merodeaban alrededor del edificio. La observaban todo el tiempo cuando sacaba la basura, cuando salía del apartamento y cuando deambulaba por los pasillos. A donde quiera que fuese, siempre había alguien detrás de ella. Ricky incluso relató que uno de sus vecinos intentó invitarla a salir en varias ocasiones,
A pesar de la negativa de la joven, era un sujeto alto, corpulento y de origen afroamericano. Coincidía a la perfección con el perfil del atacante elaborado por el FBI. En este punto los Woolley pensaron que los detectives estaban sobrecargados de trabajo y que no podían poner todo su esfuerzo en el caso de Tana. Los padres de la joven decidieron buscar ayuda por otro lado. Contactaron a un detective privado llamado Lou Magnat, quien comenzó su investigación con una visita al complejo de apartamentos de la joven. Tocó la puerta de los 30 apartamentos y charló con todos y cada uno de los inquilinos. Buscaba a alguien que se destacara, un hombre solitario, que hubiera tenido la oportunidad de acechar a Tana durante días, elegir el momento preciso en que estuviera sola y atacarla. Varios de los residentes señalaron a una persona en particular, un vecino llamado Larry Haslett. El hombre tenía 56 años, y si bien había sido profesor en un instituto, su fama no tenía nada que ver con su profesión. Era conocido en el complejo como el pervertido del vecindario, y justamente vivía en el apartamento número 5, a solo 10 pies de la ventana del dormitorio de Tana. La puerta de entrada de su casa daba al otro lado del apartamento de ella, pero la ventana estaba justo enfrente. Era una ventana grande, así que podía sentarse allí y observar a la joven durante horas. Lou le preguntó a Rick, específicamente por Larry, y este confirmó que las preocupaciones de Tana provenían justamente de aquel hombre del apartamento número 5. Aunque el rango etario no coincidía con el indicado por el FBI, todo lo demás cuadraba a la perfección. Lou sabía que debía detener a Larry cuanto antes, pero no tenía ninguna prueba en su contra. Le reveló su investigación a la policía y accedieron a entrevistarlo. En esa primera instancia, Larry se mostró tranquilo y seguro. Dijo que en el horario en que ocurrió el ataque, había estado en una tienda cercana comprando comestibles, pero ni el vendedor u otros vecinos pudieron corroborar su coartada. Luego de descubrir esto, Larry fue arrestado y tuvo que brindar una muestra de ADN, pero esta no lo vinculó con el lugar de los hechos. No tenía ninguna prueba lo suficientemente fuerte para dejarlo tras las rejas ni mucho menos armar un caso en su contra. 5 meses después del asesinato de Tana, Larry se mudó de la ciudad y se le perdió todo rastro, dejando el caso sin resolver. Absolutamente nadie sabía nada acerca de su paradero. Con el tiempo, la investigación del asesinato de Tana acabó archivada. Todos los vecinos de Rosamond parecieron olvidar su crimen, excepto por sus familiares. Helen estaba segura de que algún día podría hallar al asesino de su hija, y estaba en lo correcto. Durante los siguientes 20 años, Helen llamó todos los meses a la comisaría para preguntar a los detectives si tenían novedades sobre el caso. Los agentes a cargo iban rotando, y cada uno debía comenzar la investigación desde cero. Eventualmente la hermana menor de Tana, Taryn, sustituyó a su madre en la tarea de llamar a la policía. Al igual que sus padres, era educada con los agentes, aunque insistente en que comenzaran a investigar nuevamente. En marzo de 1999, les comentó entusiasmada respecto al caso de O.J. Simpson, que estaba en todos los medios. En el mismo, una nueva técnica científica, hasta entonces desconocida, pudo realizar muestras comparativas de ADN y demostrar su participación en un abuso, a pesar de que anteriormente había sido declarado inocente. Taryn pensó que los agentes podrían utilizar aquella nueva tecnología para buscar rastros en el calcetín con el que fue ahorcada Tana, pero los agentes no estaban del todo seguros. Durante los 3 meses siguientes, Taryn llamó sin parar a la comisaría, hasta que finalmente consiguió hablar con un sargento llamado Chris Spear, que prometió echar un vistazo al archivo de Tana. En la década de 1970, la documentación sobre cómo un investigador llegó a cierta conclusión no era tan exhaustiva, por ende hubo algunos fragmentos de información en el expediente del caso que tuvieron que ser considerados como pistas circunstanciales. Entre las pruebas, Pierce se encontró con una solicitud de huellas dactilares de un hombre llamado Larry Haslett, el mismo sujeto que el investigador privado de la familia Woolley había identificado como sospechoso 20 años atrás. Spear no estaba seguro de por qué los investigadores originales querían las huellas de Larry y decidió realizar una verificación de antecedentes. Pronto supo que el sospechoso tenía antecedentes en 1969 por un robo a mano armada y por abuso.
aunque fue tan solo condenado por agresión y por resistirse al arresto. En 1973, fue investigado como el principal sospechoso de otro abuso, pero la víctima se negó a declarar y no se presentaron cargos en su contra. Spear también supo que si bien poco después del fallecimiento de Tana, Larry se mudó hacia un destino desconocido, debido a sus antecedentes penales, se le podía rastrear hacia la ciudad de Sacramento, ubicada en California. Allí se había casado, tenido hijos y trabajaba como profesor de música en una escuela. En 1978 tuvo nuevos problemas con la ley y en diciembre renunció a su trabajo en UX Borax, luego de ser sospechoso de intentar explotar el lugar con bombas caseras, cosa que jamás pudo comprobarse. Desde 1979 hasta 1991, Larry fue acusado de robo, exhibición, abuso contra menores y otros 5 cargos de abuso violento. Quedó registrado como delincuente íntimo, pero jamás llegó a ir a prisión y los problemas con la ley siguieron. En 1992, obtuvo otra condena por robo menor en Sacramento. Aunque el extenso prontuario parecía suficiente para arrestar a Larry en calidad de sospechoso por el asesinato de Tana, lo cierto es que todos los delitos eran menores y los de abuso habían prescrito. Spear debía construir una causa probable para obtener una orden judicial justificada contra Larry. Finalmente la gente obtuvo la dirección del sospechoso y se dirigió a la ciudad para entrevistarse con él. El 5 de octubre de 1999 llegó a Sacramento, donde encontró a un hombre que no parecía encajar con el perfil del asesino. Larry vivía una vida tranquila, en una calle serena. Ninguno de sus vecinos sabía que tenía antecedentes de abuso, ni sospechaba nada malo acerca de él. Spear llamó a la puerta de Larry y le mostró una orden de registro para obtener su perfil de ADN. Él se mostró cooperativo, entregó voluntariamente las muestras y simplemente dijo que no conocía a Tana y que sería un placer ayudarlo. Entonces Spear pensó que había 2 opciones: o bien Larry era un exconvicto que había rehecho su vida y por ende inocente, o había cometido tantos delitos en los últimos 20 años que creía que volvería a salirse con la suya. Spear regresó a Bakersfield con las muestras en la mano, listas para ser analizadas. A principios del año 2000, en el laboratorio forense del condado de Kern, la analista Brenda Smith examinó las pruebas encontradas hacía más de 20 años en el apartamento de la víctima. Comenzó con el semen extraído del cuerpo de Tana, pero estaba demasiado degradado para realizar pruebas de ADN. Luego recurrió a bolsas de ropa y ropa de cama recogidas en el lugar de los hechos. Utilizando una fuente de luz alternativa, Smith escaneó los artículos en busca de manchas que pudieran indicar fluidos corporales. Encontró algunas pequeñas manchas circulares de aspecto amarillento hacia la parte superior de la colcha. Examinó partes de un par de esas áreas y dieron positivo para líquido seminal. Smith aisló las manchas y extrajo un perfil genético y lo comparó con las huellas de Larry. La coincidencia fue la más alta posible, con una frecuencia de ocurrencia de 1 en 126,000 millones. Rápidamente Smith llamó a la oficina de homicidios del condado de Kern y comentó lo que había encontrado. Los detectives Joe Hikes y Scott Jaletek recibieron la tarea de arrestar e interrogar a Larry. A pesar de la coincidencia de ADN, los dos se dieron cuenta rápidamente de que el caso contra el sospechoso estaba lejos de ser seguro. Pensaron que fácilmente su defensa podría alegar que el acto había sido consensuado y que por eso su ADN estaba sobre la colcha de la víctima. Pocos días después, Hikes se apersonó en la casa de Larry. Nuevamente el sospechoso se mostró ansioso por hablar y cooperar con él. El detective se sentó en la mesa de la cocina, preparó la grabadora y comenzó a hablar sobre el abuso y el asesinato de Tana. Hikes le preguntó a Larry si sería capaz de quitarle la vida a alguien, y él contestó que no con firmeza. Tampoco admitió haber tenido relaciones con Tana o haber incluso entrado a su apartamento. Gracias a esta declaración, Hikes pudo probar que Larry mentía. Sí había tenido relaciones con la víctima, ya que el semen hallado lo comprobaba, y eso sería usado en su contra en el juicio. Hikes dio el siguiente paso y confrontó a Larry, diciéndole que el laboratorio forense del fiscal de distrito del condado de Kern encontró evidencia biológica
de que estaba presente en el lugar de los hechos. Larry negó todo y dijo que no cambiaría su declaración. Pidió hablar con un abogado presente y comenzó a alterarse, al punto en que el detective tuvo que calmarlo para lograr que volviera a sentarse en la mesa. Ese mismo día, Larry fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Al mismo tiempo, Helen recibió la llamada que llevaba más de 20 años esperando. La mujer se encontraba en el cementerio y cuando respondió el celular, estaba poniendo flores en la tumba de su hija. Creyó que la pesadilla había terminado, pero estaba muy equivocada. Larry se declaró inocente y los fiscales se dieron cuenta de que a pesar de la coincidencia de ADN, todavía tenían un gran vacío en su investigación. En diciembre de 2002, el fiscal Ed Jegels asumió el caso e inmediatamente pensó que el acusado podría alegar que tuvo un romance con la víctima, que mantuvieron en silencio por diversas razones. Incluso podría alegar que la había visto la noche en que fue asesinada, pero la última vez que se encontraron en su apartamento, ella parecía estar bien, y él no tenía idea de lo que sucedió después de que se marchó de su piso. Jegels necesitaba más pruebas antes de proceder al juicio y solicitó la ayuda de Trent Sproles, un famoso investigador. Juntos comenzaron a investigar el pasado de Larry. Así se toparon con 4 casos en que el hombre había sido sospechoso de cometer abuso, 3 de ellos antes del fallecimiento de Tana y 1 después. Rastrearon a dónde se mudaron las víctimas, dónde vivieron y cómo se llamaban. Una se había casado en 4 ocasiones, por lo que tenía 4 nombres anteriores, pero finalmente pudieron dar con el paradero de todas y entrevistarlas. No se conocían entre ellas, pero todas contaban la misma historia sobre Larry. Las 4 mujeres relataron que denunciaron el ataque en el momento en que ocurrió, pero que nunca llegaron a comparecer ante el tribunal. 3 décadas después, seguían reacias a presentarse en un juzgado e incluso a hablar del tema. Pero una vez que los agentes les explicaron la gravedad del caso y les indicaron que su atacante había asesinado a una mujer, todas parecieron presentar un cierto sentimiento de culpa. Pensaron que si hubieran continuado con sus respectivas acusaciones 30 años atrás y hubieran procesado a Larry, tal vez Tana no hubiera fallecido. Entonces comenzaron a cooperar. Todas las víctimas narraron lo mismo. Al principio Larry se mostraba muy educado y amistoso, pero cuando se quedaba a solas con ellas, las atacaba. A una de las mujeres la mordió tan severamente que aún tenía cicatrices visibles. Finalmente las 4 accedieron a testificar en el juicio contra Larry para demostrar que era un perverso abusador en serie. No obstante, Ed Jegels no había terminado de recolectar pruebas. Mientras preparaba el caso para el juicio, visitó al laboratorio forense del condado de Kern para hablar sobre el calcetín azul de Tana. Le pidió al analista de ADN que examinara el arma homicida. Como era una ligadura, tendría que haber estado sujeta con bastante fuerza y por un tiempo bastante prolongado. Existía al menos la posibilidad de que algunas células de la piel de las manos del sospechoso se hubieran quedado impregnadas sobre el calcetín. Con una navaja de un solo filo, Smith raspó la capa superior de material del calcetín de Tana. Luego colocó los pedazos de pelusa en un tubo de ensayo y los analizó. Se determinó la presencia de pequeñas cantidades de ADN humano. Smith aisló las hebras genéticas y desarrolló un perfil parcial que sorprendentemente coincidió con el de Larry. No era una coincidencia genética completa, pero era suficiente para socavar cualquier afirmación de que el ADN de Larry, también hallado en la sábana de la víctima, fue el resultado de una relación íntima consentida. Era oficial. Larry había abusado de Tana para luego ultimarla con su propio calcetín. El 10 de junio de 2002, Ed Jegels presentó su caso ante un jurado. El juicio incluyó una testigo sorpresa que relató cómo Larry la abordó en plena calle y la invitó a salir. Cuando ella se negó, él la agarró por el brazo y le exigió que aceptara. La mujer logró escapar y esconderse en su vehículo, pero una vez que empezó a manejar, se topó con el BMW verde oscuro que Larry conducía. Una vez que consiguió perderlo de vista, la víctima denunció el ataque a la policía, pero sin agresiones físicas visibles. No podía hacerse nada al respecto. Esto, sumado a los testimonios de las 4 víctimas, combinados con el ADN y un perfil parcial del calcetín de Tana, ayudaron a mostrar a Larry como el abusador en serie que era y socavar cualquier posibilidad de defensa.
Durante la misma audiencia, Blaine McGain, experto de reconstrucción del FBI y en elaborar perfiles de criminales, llevó a cabo una reconstrucción de lo sucedido el día que Tana fue asesinada. Dijo que la noche del 24 de octubre de 1978, cuando Ricky dejó a Tana en su edificio, ella subió hacia su apartamento y se topó con Larry, quien ya venía observándola desde hacía semanas. Asustada, Tana intentó atrancar la puerta, pero Larry era más grande y fuerte, por lo que logró entrar a la fuerza en el apartamento. Una vez dentro, ambos empezaron a forcejear, dejando la sala de estar completamente desordenada, como la encontró después la madre de la víctima. Finalmente Larry consiguió golpear a Tana en el rostro con un reloj despertador, lo que le provocó heridas en los labios. Acto seguido, forcejeó con ella nuevamente e intentó arrancarle la ropa. Tana consiguió escaparse hacia su habitación, pero allí Larry la golpeó contra la cama y procedió a abusar de ella. Como era su vecino, pensó que no tardarían en identificarlo y denunciarlo ante la policía, por ende le quitó el calcetín y la estranguló hasta quitarle la vida. La defensa intentó desacreditar las pruebas de ADN, sin éxito. Tras una semana de testimonios y 1 hora y media de deliberación, en mayo de 2004, el jurado emitió un veredicto. Larry fue declarado culpable de un cargo de abuso agravado, otro de asesinato en primer grado, y además, la fiscalía recomendó investigación respecto a los otros 4 casos de abuso. Un mes después, el 14 de junio de 2004, Larry fue sentenciado a la pena capital, la cual debía guardar en la prisión estatal de San Quentin, de California. Helen observó victoriosa cómo los guardias se llevaban al hombre que les causó tanto dolor. Aunque ninguna sentencia traería de regreso a Tana, la familia Woolley encontró cierto consuelo al saber que sus llamadas telefónicas a la comisaría no fueron en vano y que la persistencia a veces podía traer recompensas como la tan ansiada justicia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.